Buenas noches, mi nombre es William René Guevara y hoy vengo a explicarles un poco lo que sería la escenografía en una obra de teatro. Se entiende como escenografía todo aquel que va después de lo que es el guión, de lo que es los actores. Y es aquí en donde se llega a menospreciar también eso, la escenografía, porque pues se supone que es como que la tercera parte, lo último que se llega a ver, pero eso no quiere decir que no sea de carácter importante. Si nosotros nos ponemos a pensar una obra sin escenografía que tenga que ver eso, porque hay obras que no tienen una escenografía física como tal, sino que manejan mucho lo que serían los audios, lo que sería la iluminación, pero pues estamos hablando de estas obras que necesitan una escenografía como tal. O sea, no podemos hablar, por ejemplo, de Romeo y Julieta sin escenografía porque entonces no se entendería. Y es aquí en donde hace un papel fundamental lo que sería la escenografía. La escenografía nos da a entender el contexto de la obra. Es importante la escenografía por eso, porque nos contextualiza. O sea, si nosotros nos damos cuenta y nos ponemos a mirar lo que sería Romeo y Julieta, nos vamos a eso, a que la escenografía nos da una época medieval, una época en donde las concubinas no podían sencillamente estar por ahí con otro tipo de personas, porque pues de eso ya no lo marca el escenario, y el escenario nos contextualiza en una época. Ahora, yo mencioné de que hay algunas obras de teatro que no necesariamente tienen que tener una escenografía física. Si nosotros hacemos el ejercicio, a ver, pensemos, estamos en una jungla, pero en el escenario no vamos a poner ninguna especie de árbol, ningún nada limpio. ¿Cómo hacemos que los actores que están en el centro se contextualicen y contextualicen al público de que están en una jungla? Entonces uno puede decir, pues entonces jugaré con las luces, entonces con unos LEDs rojos, unos LEDs verdes, perdón, enfocados a los actores, bien espesos, me están dando ya como que a eso, me dan el índice A, que sabemos dónde están. Ahora, si nosotros pensamos en un audiovisual, si pensamos en un audio como por ejemplo sonidos de jungla, de esa jungla espesa que aparecen sonidos de micos y sonidos de algún tipo de animal que es indescriptible porque es súper raro, entonces ya nos contextualiza a eso, a una jungla. Ahora, no es necesario porque en ningún momento dije, vamos a poner un árbol, vamos a poner una roca, vamos a poner esto o lo otro. No, sencillamente fue luz y sonido. Ahora sí, hablando de la obra, La Sirena Irene, esta obra tiene algo específico y algo muy especial, sobre todo en la escenografía. No maneja una escenografía directa, sí maneja material, sí, material físico, lo maneja, pero no lo maneja de esa forma en que nosotros creemos. O sea, no es que, por ejemplo, hay dos escenarios específicos, el barco y un castillo. Entonces, para un barco vamos a hacer un barco y para un castillo vamos a hacer un castillo. No, ellos manejan mucho lo que es la imaginación. Entonces, si yo llevo cajas de cartón y hago una figura muy similar a un barco, entonces se sobreentiende, porque los actores están haciendo de piratas. ¿Cómo puedo reforzarlo? Es decir, ¿cómo puedo hacer de que ese contexto sí se me entienda? Fácilmente puedo poner un audio de olas. Y sí, me va a dar, porque pues igual estamos con la figura. Y esto es otra cosa que las personas nunca se han puesto a pensar. ¿Cómo los seres humanos pueden llegar hasta ese punto de entender las cosas? ¿Cómo nosotros podemos a larga distancia entender que allá hay un barco? Resulta que se puede asimilar figuras, que es lo que hace el ser humano, eso es lo que hace el ojo. Asimila las figuras y de una vez busca en su banco de información algo que sea parecido a esa silueta. Entonces, si nosotros hacemos una silueta de un castillo o un barco, el ser humano lo va a entender, inconscientemente lo entiende. Para reforzarlo le vamos a poner audios, pero no necesariamente tiene que ser un audio directo, es decir, no es que pongamos el de nadaremos en el mar, porque pues ya es demasiado directo, pierde el sentido la misma ambientación, porque así se le llamaría. Como esta obra maneja mucho la imaginación, entonces es importante tener en cuenta eso.
manejar siluetas, y no son siluetas como que pues como no voy a utilizar una figura ensamblada, es decir, no voy a manejar un castillo con imagen de castillo, entonces voy a poner un tumulto de cajas allá para que a ver, y digo, un audio de un castillo, algo que tenga que ver referencia con un castillo, ya salí de escenografía. No porque, como habíamos hablado antes, la silueta es importante, entonces hay un orden para armar el castillo con las cajas, que se parezca a un castillo y el sonido me haga referirme a un castillo. Eso es lo más importante, diría yo, de la escenografía, porque nos contextualiza. Y en La Sirena Irene es algo que nos ayuda a entender más, de manera más directa la historia. Por ejemplo, el castillo, el barco, que sucede en el barco, porque hay una ambientación dirigida al barco, entonces en ningún momento me va a confundir de que están en el barco o están en el castillo, en donde están, porque pues eso no va a pasar, teniendo una buena ambientación y una buena escenografía, sabiendo lo de las siluetas y utilizando el material que sí sirve para esto, es decir, unos audios funcionales para el material. Eso sería todo, muchas gracias.